Es un honor tenerte aquí en casa. Bienvenido. Gracias, pastor. Muchas gracias. Iglesia, ¿por qué no dan un fuerte aplauso al Señor por la vida de sus pastores? Tienen unos pastores increíbles. Déjenme decirles que de verdad estamos demasiado emocionados de haber podido estar este fin de semana acá, porque quizás no saben, y a lo mejor los chicos que estuvieron el fin de semana tampoco saben, pero hace como 2 años estábamos tratando de venir. No sé si usted se acuerde, pastor, pero hace como 2 años el pastor me había escrito y por cuestiones de nuestra visa no habíamos podido salir. Entonces el estar aquí en este momento para nosotros es como la realización de 2 años, algo que queríamos ver. Entonces estamos tan felices. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartir con esta casa, quiero compartir, y es un privilegio, es un honor, y también le doy gracias, pastor, por eso, por confiar en los jóvenes para este fin de semana y también en este domingo. Y bueno, no solamente está mi esposa aquí, pero está mi suegra, está la abuelita también. En México hacen un montón de chistes de las suegras. Y mi pastor, si conoces a mi pastor, el pastor Chris Richards, un hombre que amo tanto y admiro tanto, pero mi pastor hace muchos chistes de suegras y yo no los entiendo porque mi suegra es maravillosa y hermosa. Entonces cuando Chris hace esos chistes yo no me río, pero bueno. Muy bien, familia, pues vamos a lo que vinimos, la palabra de Dios. Y quiero que puedas ir buscando en tu Biblia. Si no tienes tu Biblia, estoy seguro que aquí atrás va a aparecer. Ve buscando Mateo capítulo 21. Esta porción que estamos por leer es bastante interesante. Es los últimos días de Jesús. Es esta semana antes de la crucifixión. Y si recuerdas el domingo antes de la crucifixión, Jesús está entrando la entrada triunfal. ¿Te acuerdas? Que era como esta alfombra roja, pero en lugar de alfombra eran palmas que ponían delante de él. Y era este momento maravilloso que los discípulos tuvieron la oportunidad de presenciar. Ellos vieron cómo el pueblo le decía Hosana a su maestro y cómo el pueblo lo recibía. Y ellos entran y fue un día espectacular. Pero el lunes iba a ser un poquito diferente. Esa noche la pasaron en Betania, estaban regresando a Jerusalén. Jesús el lunes iba a volver a Jerusalén, pero cuando se despiertan de mañana empiezan ese recorrido de Betania a Jerusalén. Y dice la escritura que a Jesús le da hambre. Yo no sé qué solían desayunar en las mañanas, pero parece que el ritmo de vida de Jesús y sus discípulos era un ritmo pesadito. Ellos iban de un lugar a otro y dice la escritura que a Jesús le da hambre. Mateo 21, 18 al 19 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor Jesús está viendo en este momento una apariencia de fruto. Está viendo una higuera que es llamativa porque tiene hojas y tiene señal de que es una higuera saludable, tiene la señal de que es una higuera que produce. Pero Jesús se acerca a examinarla y se da cuenta que es pura apariencia, cero consistencia. Pura apariencia y cero consistencia. Yo quiero que digas conmigo el día de hoy: di, parece, pero no es. Parece, pero no es. Padre, hoy te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque al acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, Señor, nuestros corazones son transformados, nuestra vida es llenada, Señor. Haz hoy lo que tengas que hacer y que tu palabra haga lo que está supuesta a hacer: transformarnos, corregirnos, llenarnos, motivarnos, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y todos juntos decimos amén. Mira, yo creo que nos está tocando vivir en una generación que está sumamente cautivada con las apariencias. Vivimos en una generación que gasta. Esta es la generación que más gasta en su apariencia. Es la generación que quizás más gasta en ropa. Es la generación que más gasta en maquillaje. Es una generación que gasta en producirse a tal punto que siempre se vea bien. Y eso no está mal. Quiero decirte, no está mal que te vistas bien, no está mal que tengas un buen gusto por vestirte. Pero el problema es cuando aparentar se convierte en un ídolo. El problema es cuando mostrar hacia afuera que todo está bien, pero por dentro cero consistencia. Como este momento cuando Jesús se acerca a la higuera y al examinarla
se da cuenta que es solo apariencia y cero fruto. Cuando yo leo esta historia, hay una historia que desde muy chiquito me contaron y siempre que leo lo de la higuera, brincaba a mi mente esta historia. Esta historia se encuentra en Hechos capítulo 8. Voy a leerte varios pedacitos de Hechos 8. Y Hechos 8 es una historia fascinante. Felipe, uno de los discípulos, por la persecución, él debe salir de donde estaba y llega a un lugar llamado Samaria. Y al llegar a Samaria, dice la escritura que Felipe comienza a predicar, comienza a anunciar las buenas nuevas de salvación, y el Señor comienza a respaldar la predicación de Felipe. Comienza a respaldarla al punto que enfermos eran sanados, cojos eran sanados, endemoniados eran liberados. Y en ese pueblo nos dice Hechos capítulo 8 que había un hombre llamado Simón el hechicero. Mira lo que dice la escritura, Hechos 8:9 dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y mira quién también se bautizó, verso 13. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes. O sea, este hombre tiene el testimonio más impactante que encontrarías el día de hoy en YouTube, ¿sí o no? O sea, el hechicero que se convierte, el mago que entrega su vida a Jesús. Y es fascinante porque la historia nos cuenta que este tipo primero deslumbraba a la gente con sus artes mágicas, pero cuando escucha el mensaje de Felipe, se convierte, cree en el mensaje. No solamente se convierte y cree, pero dice la escritura que se bautiza, es decir, hace este acto público donde está declarando a todo el mundo que él muere al mundo y empieza a vivir para Jesús. No solamente se bautiza, sino que es muy interesante porque dice que Simón seguía a Felipe por todas partes. En otras palabras, era el escudero del pastor. O sea, donde iba el pastor, el predicador, ahí estaba Simón. Entonces Felipe iba a compartir, iba a sanar enfermos, y ahí estaba Simón. Era un hombre que parecía que todo en su vida estaba bien. Su testimonio hablaba cosas maravillosas. Caminaba siempre con el pastor, todo se veía súper bien. Pero mira cómo termina la historia. Dice, Simón seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Verso 14, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, los apóstoles vienen a visitar a Felipe, a ver cómo estaba la obra que él estaba haciendo en Samaria. Y dice, se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en nombre del Señor. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mira lo que hizo. El tipo que parecía que todo estaba bien, el tipo que tenía un testimonio asombroso, el tipo que andaba con el pastor para arriba y para abajo y se había bautizado. Mira lo que dice Simón. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos se daba el Espíritu, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y mira lo que ocurre con Simón. De la misma manera que Jesús observa la higuera y se da cuenta que es solamente apariencia externa pero cero contenido en el interior, mira lo que dicen a Felipe, este hombre con el testimonio externo. Perdona, Simón, mira lo que le dicen: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que tal vez te perdone de haber tenido esta mala intención. Veo que has caminado en amargura y esclavitud al pecado. Simón, en esta historia sucede de la misma manera que la higuera. La higuera parece que está bien,
la higuera parece que produce, pero cuando la examinas de la misma manera que es examinado Simón en este momento, te das cuenta que aún su testimonio, aún estas cosas externas que estaba haciendo, seguir a Felipe por todos lados, te das cuenta que era pura apariencia, cero consistencia. Parece, pero no es. Parece, pero no es. La higuera es una metáfora a nuestras vidas también. Jesús está condenando a la higuera no porque no da fruto. No, está condenando a la higuera porque parece que tiene fruto, pero no tiene. Es decir, si no hubiera sido temporada de cosecha, no es como que Jesús iba andando y aventando maldiciones porque no tenía fruto en ese momento. No, Jesús lo hace porque la higuera tenía todo lo que parecía ser una higuera saludable. Tenía todo lo que parecía ser una higuera que producía, pero al examinarla no tenía. Tenía apariencia de grandeza, tenía apariencia de salud, tenía las hojas, muchas hojas, pero cero fruto. ¿Cómo están nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué pasaría si el Señor Jesús el día de hoy se acercara a tu vida? Porque ve toda esta apariencia externa, pero ¿qué pasaría si el Señor el día de hoy se acercara a mi vida y examinara mi corazón? ¿Encontraría un fruto que le dé gloria a Él en esta mañana, tarde ya? ¿Encontraría el Señor algo que le produzca satisfacción, que le produzca gozo? Acuérdate, Jesús tenía hambre, Él quería ser saciado. ¿Habrá algo el día de hoy en nuestros corazones que sacie ese deseo del Señor por encontrar fruto en nosotros? ¿O será solamente una bonita apariencia? ¿Será que solamente nos vemos bien, pero no estamos produciendo frutos que glorifiquen al Señor? Yo no sé tú, pero yo he batallado muchas veces en mi vida con como esta lucha entre hacer versus ser. No sé si has estado ahí. Hacer cosas y pensar que porque estás haciendo mucho entonces estás bien. Pero yo sé que al ser examinado no se iba a encontrar algo bueno en mi corazón. Es esta pelea entre hacer mucho para Dios y realmente ser en Dios. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Estamos siendo este árbol frondoso pero cero fruto? ¿O estamos siendo personas que traemos fruto que da gloria al Señor? Escúchame, cuando vivimos una vida a partir de el ser y no tanto del hacer, no tanto del parecer o del mostrar, tiene toda la diferencia del mundo. Tiene todo el impacto del mundo. A mí me encantó ver este fin de semana todos los servidores hermosos que hay en esta casa. ¿Por qué no das un aplauso a cada persona que hace posible todos los eventos, todas las reuniones que tienen? Tienen servidores asombrosos. Pero déjame te digo, aún el servir, que el servir sí es fruto de una muestra de algo que Dios hace en nuestros corazones, pero aún el servir, eso no es lo que nos hace salvos. Eso no es lo que nos da un camino abierto al trono de la gracia y que podamos entrar con libertad a estar ahí. Aún hacer cosas para Dios no son la prueba de que somos hijos de Dios. Yo puedo estar haciendo mucho, entre comillas, para Él sin realmente conocerlo. Yo puedo estar sirviendo, puedo estar yendo a viajes misioneros, es más, puedo estar parándome en este lugar y ni siquiera conocerlo a Él. Y a mí me da tanto dolor porque yo veo en mi generación, particularmente en mi generación, veo una preocupación por aparentar, una preocupación por mostrar. Y sé que no es un problema solo de mi generación. Sé que es un problema que está en el corazón del ser humano, toda generación. Pero es esta preocupación, este afán por mostrar que todas las cosas están bien, cuando encuentro una y otra vez en la Escritura un Dios maravilloso que no está asombrado por la apariencia, sino un Dios que le da la bienvenida y acoge al quebrantado, al que está roto, al que tiene dolor y aquel que reconoce que necesita precisamente un Salvador. Escucha, las personas con las que Jesús más tenía problemas en el Nuevo Testamento no eran los pecadores,
No eran aquellos que no tenían fruto. Escucha, las personas con las que Jesús más problemas tenía en el Nuevo Testamento era con aquellos que creían que daban fruto, pero en realidad no tenían. Jesús tenía problemas con aquellos que se creían tan buenos, pero adentro, al examinarlos, no eran lo que parecían ser. Parecían, pero no eran. Hay un versículo que yo me acuerdo cuando era adolescente, lo usaban en el grupo de jóvenes para como hacer chistes entre los hombres. Y ese versículo no lo entendía, pero preparando este mensaje entendí algo. Es Deuteronomio capítulo 23, verso 1. Dice así, dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro entrará en la asamblea del Señor. Y yo me acuerdo que, te digo, cuando éramos adolescentes ahí, mira Dios, te tengo una palabra, Deuteronomio 23, y lo leías y ¿qué me estás tratando de decir? Pero cuando veo este pasaje, yo encuentro algo fascinante. Encuentro que Dios está tratando de mostrar algo. Por un lado, la ley decía que una persona con una imperfección o con impureza no podía entrar al templo del Señor. Y eso tiene un propósito, tiene el propósito de exaltar y manifestar y mostrar la santidad de nuestro Dios. Dios quería mostrar que Él es un Dios santo y que delante de Él no cualquier persona puede aproximarse. Pero me puse a pensar, entonces ¿será que una persona que por cuestiones de genética nació sin la posibilidad de reproducirse, entonces estaba impedido de acercarse a la presencia de Dios? Y me encontré con este pasaje en Isaías 56. Mira lo que dice, versos 3 al 5, dice: el extranjero y el eunuco no deben decir. Eunuco, déjame paro aquí. Eunuco hace referencia ya sea a una persona que haya sido mecánicamente castrado, eso se llama emasculación, que haya sido castrado, pero también es un término que encontramos en la Biblia para personas que naturalmente nacieron sin esta posibilidad de reproducirse. Isaías está diciendo: el extranjero y el eunuco no deben decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Verso 4, porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo y que escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Entonces yo encuentro que cuando Deuteronomio 23 está diciendo que aquel que está castrado no puede entrar, en realidad no está trayendo esta regla general que el día de hoy una persona que tenga infertilidad no puede entrar al templo de Dios. No está diciendo eso. Yo creo que la razón por la que este tipo de pasajes se encuentran el día de hoy en la palabra es para mostrarnos también un principio, además de la exaltación de la santidad de Dios, es para mostrarnos este principio. Y es que a Dios no le interesa que habite en sus atrios una persona que no esté dispuesta a reproducirse. No sé si estás agarrando esto. Pero Dios nos está mostrando que Él no quiere que entre a su presencia una persona que no esté dispuesta a dar fruto. Si no me crees, ve conmigo a Génesis capítulo 38. Encontramos una historia un poquito extraña. Y en Génesis 38 es la historia de Judá. La historia de Judá, este hombre que tiene varios hijos, tiene uno de sus hijos llamado Er. Y Er se casa con Tamar. Se casa con esta mujer, y la escritura nos dice en Génesis 38 que Er hizo lo que ofendía al Señor. Entonces el Señor le quita la vida en un instante. Entonces Judá hace lo que decía la ley en ese momento, y era hablarle a el siguiente hijo, que era Onán. Y le habla a Onán y le dice: mi hijo, cásese con la viuda de su hermano. Por ley tenían que hacerlo, y la ley establecía que si tu hermano fallecía y no había dado descendencia, entonces tú debías casarte con la viuda de tu hermano para extender la descendencia de tu hermano. Y mira lo que dice la palabra. Entonces Judá le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, escucha esto, sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía. Y también a él
le quitó la vida. No sé si estás pudiendo ver los paralelos que estamos haciendo el día de hoy. Piensa en la higuera, una higuera que parecía, pero no tenía. Piensa en Simón, un hombre que parecía, pero no tenía. Piensa en Deuteronomio 23, Dios no queriendo que algo sin fruto se acerque a él. Ahora mira la historia de Onán. La historia de Onán es la historia de un hombre que quería el placer, pero no la responsabilidad de fructificar. Onán es la historia del hombre que quería disfrutar, pero no quería invertir. Era el hombre que tomó esa parte de la ley que le permitía casarse con esa mujer, pero él solamente quería tener relaciones sexuales. No quería cumplir lo que la escritura mandaba, y era poder dar fruto, poder reproducirse. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Estamos solamente disfrutando de todo lo que tenemos acá en la iglesia, en la presencia de Dios? ¿Estamos solamente disfrutando lo que Dios nos da, o estamos reproduciendo lo que Dios nos da? Si alguien se acerca el día de hoy, si el Señor se acerca, ¿va a encontrar fruto? ¿Va a encontrar que estás reproduciendo lo que Él te ha dado? ¿O va a encontrar que eres una persona que solamente quiere disfrutar, pero no quiere la responsabilidad? Alguien que solamente quiere el placer, pero no quiere la responsabilidad de invertir. Una vez más, es la tensión entre el ser y el hacer. Es la tensión entre el parecer y el ser. Sé parecer el cristiano, pero no lo soy. Sé hablar como todo un evangélico, pero no lo soy. Es más, hasta puedo andar en la calle con la Biblia aquí, pero si me examinan, no lo soy. Y este mensaje que hoy quiero compartir con ustedes tiene la intención de provocarte a que vivas una vida donde la prioridad sea el ser, donde la prioridad sea el poder reproducir todo lo hermoso que Dios ha dado a esta casa, que puedas vivir de una manera que constantemente dé fruto para la gloria del Señor. Iglesia, tenemos que vivir una fe que es provocativa. Tenemos que vivir una fe que se reproduce, una fe que no es solamente apariencias y que hace mucho ruido. Yo me temo que hemos sido tan tentados como iglesia del siglo XXI, hemos sido tan tentados a parecer hacia el mundo que tenemos algo increíble, pero muchas veces personas allá afuera se acercan a nuestros auditorios y el mensaje puede estar increíble, la producción puede estar fascinante, pero personas se acercan y cuando nos conocen a nosotros, que llevamos años en la iglesia, muchas veces salen por las mismas puertas defraudados porque no ven algo diferente afuera que aquí adentro. Iglesia, tenemos que tener una fe que no solamente es audible, sino una fe que también es visible. Decimos una y otra vez que amamos a las personas allá afuera, decimos que amamos al perdido, decimos que amamos a la comunidad LGTB, lo tuiteamos incluso. Pero ¿qué estamos haciendo para mostrarlo? Sabes, yo creo que la razón por la que personas allá afuera no se acercan a la iglesia no es porque tengan un problema con Dios, es muchas veces porque nuestras vidas no son consistentes con nuestra predicación. Porque es que decimos mucho que amamos hacia afuera, pero cuando se nos acerca una persona que no me gusta cómo se ve, no me gusta cómo se comporta, me bloqueo completamente y soy incapaz de mostrarle a Cristo, el Cristo que vemos en el Nuevo Testamento, que buscaba y se aproximaba intencionalmente al quebrantado. Iglesia, vive esta fe provocativa. Ahora tú puedes decir, bueno, es que tengo muy poco en la iglesia, tengo muy poco tiempo y quizás no tengo mucho fruto. Bueno, yo quiero aquí como traer un poco de alivio, y es que la esencia del mensaje no es que vivas frustrado tratando de producir muchos frutos. No, ese no es el mensaje. Es más, cuando ves la escritura en 2 Corintios capítulo 4, hay algo que es demasiado esperanzador. Y dice la escritura en 2 Corintios que Dios ha depositado ese tesoro precioso que es la gloria de Cristo, la ha depositado en vasijas de barro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios está más interesado con que sea genuino aquello que llevas dentro que con la apariencia que muestras hacia afuera.
Dios está más interesado en que, no en que te veas como este árbol frondoso con un montón de cantidad de hojas y que se ve súper llamativo. Dios está más interesado en que seas una simple vasija de barro, frágil. Una vasija de barro que es débil, una vasija de barro que es dependiente, pero que adentro de esa vasija contenga un tesoro precioso, un tesoro genuino, un tesoro que anuncia esperanza hacia el mundo, un tesoro que es Cristo Jesús. De eso se trata, de reenfocarnos. Si hemos estado invirtiendo y gastando nuestro tiempo y nuestra vida en vernos bien hacia afuera, recordemos que la prioridad del cielo es que seamos estas vasijas de barro, que seamos vulnerables con nuestras debilidades, que mostremos al mundo lo necesitados que estamos, porque es precisamente al mostrarnos vulnerables que las personas van a poder ver a través de esa transparencia el tesoro precioso que es Cristo Jesús. De esa manera tenemos que vivir tú y yo. Y quiero terminar mostrándote algo en Juan capítulo 15. Es cuando Jesús habla acerca de la vid. Si el equipo igual puede ir subiendo el piano. Juan capítulo 15 también pretende traer esperanza. Porque yo encuentro que podemos frustrarnos fácilmente tratando de producir fruto, tratando de cambiar hábitos, ¿verdad? Podemos decir, hey, es que llevo años tratando de dejar esto, tengo años tratando de dejar aquello. Pero ¿cuándo en la vida, Dios mío bendito, has visto a un árbol haciendo fuerza por dar un fruto? ¿Verdad que no? El árbol naturalmente, por su condición y por la manera en la que está plantado, produce fruto de manera natural. Y mira Juan capítulo 15 como lo dice. Dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Es lo que hizo con la higuera, es lo que hizo con Simón, es lo que hizo con Onán, es lo que hizo con el eunuco. Dice, y ustedes ya están limpios. Perdón, me voy un poco antes. La corta, pero toda rama que da fruto, la poda. ¿Cuántos han pasado por poda estos 2 últimos años? ¿Verdad? Toda rama que da fruto, la poda. ¿Para qué? Dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece en mí, como yo en él, este dará mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Separados de él nada podemos hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, escucha esto, pidan lo que quieran y se les concederá. Verso 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y me salto aquí rápidamente al verso 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hoy hemos contado la parábola de la higuera, la parábola que parecía que tenía pero no era. Y puede ser que en tu corazón estés diciendo, bueno, es que yo quiero cambiar, yo quiero dejar estos hábitos, yo quiero dejar de hablar como hablo, quiero empezar a vivir una vida que dé fruto. Y puedes estar pensando, bueno, me voy a esforzar más, voy a intentar más, voy a hacer más fuerza, voy a provocar esta intención en mi vida todos los días. Pero hoy quiero decirte algo esperanzador, y es que Jesús no te está llamando a dar fruto. Y dices, bueno, te estás contradiciendo, empezaste diciendo lo contrario. No, escucha, Dios no nos llama a dar fruto, Él nos llama a permanecer en Él. Y cuando permanecemos en Él, entonces damos mucho fruto. Ese es el truco, esa es la clave para hacer no apariencia, sino consistencia. Permanecer en Él. Y todo aquel que permanece en mí, ese da mucho fruto. Permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él.
Seamos esa vasija de barro. Quizás no se ve muy extravagante, quizás no se ve muy bonita, pero es que lo atractivo no es la vasija. Lo atractivo es lo que está dentro. Lo atractivo es Cristo Jesús. Y hay varios beneficios de permanecer en Él. El primer beneficio es la poda. Aunque duela, es bueno. Ayer hablábamos esto con los jóvenes. Aunque duela, es bueno. Dios tiene un propósito con la poda. Y dice aquí que cuando eres podado, das más fruto todavía. Hay propósito en el dolor, hay propósito en la enfermedad, hay propósito en lo que has estado padeciendo. ¿Qué si dejamos de verlo como calamidades que me han golpeado y lo empiezo a ver como Dios podando y Dios llenándome y Dios poniendo en mí para que yo pueda dar más fruto? El segundo beneficio de permanecer en Él es que estás en una constante cercanía con Jesús. Dime si eso no es maravilloso. Dime si eso no es por lo que vivimos. Dime si eso no es lo que llena nuestras vidas. Y a mí me encanta como lo dice una traducción de la Escritura. Dice: cuando estás unido a mí y yo a ti en una relación íntima, la cosecha de tu fruto seguramente será abundante, porque separado de mí nada puedes producir. Familia, cosecha una relación profunda, una relación íntima con nuestro Señor, porque cuando estés en esa relación, la preocupación no va a ser la apariencia, la preocupación va a ser permanecer en Él, vivir con Él, ser llenado de Él, y entonces el fruto viene solito. Camina con Él, vive en Él, permanece en Él. Ahora Jesús promete que 3 cosas van a suceder cuando permanecemos en Él, y quiero pedir si te pones de pie estos 2 últimos minutitos. Mira lo que asegura Jesús. En el verso 7 dice así: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Lo primero que Jesús está prometiendo es que cuando dejamos de preocuparnos por la apariencia y empezamos a preocuparnos por permanecer en Él, tus oraciones serán contestadas. ¿Has estado pidiendo y no estás recibiendo? Bueno, el enfoque es permanecer en Él y todo lo que pidamos será contestado. Verso 8, algo más que promete Jesús. Dice lo siguiente: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Lo que Jesús está prometiendo es que cuando vives esta vida en cercanía con Él, permaneciendo en Él, no preocupado por la apariencia, pero preocupado por la relación, entonces el Padre es glorificado. ¿Cómo es glorificado? Los demás empiezan a ver ese tesoro que hay en ti. No empiezan a ver la vasija, empiezan a ver el tesoro. Y cuando ven el tesoro, más y más personas se convierten. Dice la palabra: todo esto es por el bien de ustedes, para que a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, Dios recibirá más y más gloria. Entonces, cuando tu vida está permaneciendo en Él, Él es glorificado porque más y más personas te ven y más personas van a ver el tesoro en ti y empiezan a exaltarle a Él. Termino con este versículo 11. Dice esto: les he dicho estas palabras para que tengan alegría y así su alegría sea completa. ¿Has estado luchando con ansiedad o depresión? ¿Has estado pasando por momentos de tristeza? Bueno, la clave es: deja de enfocarte en falsificar tu gozo. Deja de enfocarte en tratar de producirlo por tus fuerzas, porque dice la Escritura que cuando permaneces en Él, tu gozo será abundante. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, es amor, es paz en nuestras vidas. Familia, el único fruto que va a permanecer en nuestras vidas, el único fruto que va a ser consistente, es aquel fruto que brota de la cruz de Jesús. Es aquel fruto que brota del sacrificio que Él hizo por nosotros, por su amor maravilloso, por su amor incomparable. Y es solamente cuando nos unimos a Él que nuestras vidas verdaderamente empiezan a fructificar. Padre, en esta tarde estamos tan agradecidos contigo. Estamos agradecidos por tu amor, estamos agradecidos por tu misericordia y tu fidelidad. Y en este día, Señor, te pedimos perdón si nuestro enfoque ha sido producir, ha sido aparentar o ha sido mostrar un fruto en nuestras vidas. En este día, Señor, tus hijos e hijas venimos a decirte que ya no nos preocupa más lo que parezcamos. Nos preocupa, Señor, permanecer.
Nos preocupa permanecer en ti, permanecer en tu palabra, permanecer en tu presencia, porque cuando permanezco en ti, entonces soy transformado. Cuando permanezco en ti, entonces hay verdadero fruto. Y al permanecer, Señor, tu nombre será sumamente glorificado. Otros verán a Cristo en mí, otros verán tu espíritu en mí, tu misericordia en mí, tu perdón, tu gracia, Dios. Y de esa manera tu nombre será conocido. Ese es nuestro anhelo, Rey precioso. No aparentar, sino ser. Gracias te damos, Jesús.